Ay, mis chamos. Hoy estoy súper molesto porque acabo de perder un tour en globo por las ruinas de Teotihuacán y no fue mi culpa. Ya les voy a contar qué pasó. Bueno, mis chavos, les actualizo un poquitito acerca de qué fue lo que sucedió. En la madrugada tenía un tour en globo aerostático a Teotihuacán. Sin embargo, el hotel estaba cerrado y estampillado y nada, no pude hacer el tour. Y bueno, las chicas del hotel lo que hicieron fue reprogramarme a un tour regular a Teotihuacán y me devolvieron la diferencia. Así que no les podré mostrar Teotihuacán desde el aire. Esperemos que pueda hacer unos vuelos prohibidos por allí con el dron. Y nada, esperemos que podamos disfrutar igual de la zona arqueológica, que seguramente va a estar espectacular. Bueno, echamos el tour a Teotihuacán, lo vamos a hacer con la empresa Charlie Tour, que va a ser una primera parada en Tlatelolco, luego vamos a Teotihuacán. Me dijeron que vamos a ir a comer a un sitio y también a la vuelta vamos a visitar la Basílica de la Guadalupe. Así que vamos a conocer ahorita Tlatelolco o la Plaza de las Tres Culturas. La Plaza de las Tres Culturas es muy importante para la historia mexicana, ya que aquí se encuentran tres retratos de lo que es la historia de México. Se encuentra el antiguo mercado, que es un mercado mexica. Se encuentra la iglesia de Santiago Apóstol, que es arquitectura colonial y está rodeado de enormes edificios de departamentos modernos, que bueno, es una arquitectura moderna. En este sitio ocurrió el 2 de octubre de 1968 la masacre de Tlatelolco, de las que les voy a estar hablando un poquito y que pueden saber un poquito más si ven la película Rojo Amanecer. Actualmente no se puede ingresar a las ruinas, antes se podía, pero por ahora está cerrado. No sé si es por pandemia o si siempre está así, pero vale muchísimo la pena porque igual pueden verlas alrededor y está muy bonito el sitio. La iglesia por dentro sí que está en restauración y no se ve mayor cosa. Parada del tour te traen a la colonia Polvillo, donde se desarrollan muchas de las actividades de orfebrería de la Ciudad de México, y te llevan a conocer una tienda de artesanías y de orfebrería, donde la verdad es que venden unas cosas muy lindas si están interesados en comprar este tipo de cosas. Bien, amigos, pues nuestros amigos van a probar el día de hoy. Nosotros somos los productores, nosotros lo hacemos, viene del estado de Oaxaca. Nosotros hacemos lo que es el mezcal, algunas bolsitas de piel, todo lo que es el barro negro, de hecho es único en el mundo en el estado de Oaxaca. También los alebrijes son tallados a mano, son de madera. Bueno, mis chavos, voy a probar mi primer mezcal. Viene de Oaxaca y luego hay que tomarse la salecita de gusano. Los Delicioso. gusanitos se muelen con sal, limón y chile. Ahora sí tome, enjuague la boca, pasa y posteriormente la salecita. ¿Qué tal? Me gusta. Ahora hacemos una parada de un pequeño taller artesanal donde se trabaja la obsidiana y diversas piedras propias de acá de Teotihuacán, y además se hace una prueba de tequila y de mezcal y de otro licor que es el licor nacional de México, pero que les confieso que no me sé el nombre. Creo que no voy a probar porque ya verás que no he desayunado y ya he probado mezcal bastante hoy. Y ahora sí, mis chamos, por fin llegamos a Teotihuacán. Miren, mis chamos, esta pirámide que ven detrás de mí es la pirámide del Sol, que es una de las más importantes de acá de Teotihuacán. Esta ciudad es la más antigua de Mesoamérica y es la madre de las culturas de esta zona de América. Es muy curioso porque no se sabe prácticamente nada de esta cultura, no se sabe su nombre real, pues el nombre proviene de la cultura mexica, que cuando la descubrieron
cuando ya era en ruinas, le dieron este nombre. La zona es bastante grande, da para recorrer bastante y hay un montón de cosas para ver. Como dato curioso, hasta el año 2020 estaba permitido ascender a las pirámides. Sin embargo, posterior a la pandemia se prohibió el ascenso, no tanto por la pandemia, sino para preservar el patrimonio, ya que tantos visitantes la estaban destruyendo. Y es que Teotihuacán es la zona arqueológica más visitada de todo México. Miren, si ven detrás de mí van a poder ver una enorme avenida que es la Calzada de los Muertos. A sus alrededores se levantan un montón de templos y al fondo está, ahí la ven, la pirámide de la Luna, que es la otra pirámide importante de acá. También está la pirámide de Quetzalcóatl, que no sé bien si se pronuncia así, pero que también ha sido muy importante en las investigaciones de acá, de Teotihuacán, porque han descubierto muchísimas cosas de la historia de esta ciudad a partir de esa pirámide. Miren, mis chamos, una cosa curiosa que pueden ver aquí en Teotihuacán es esta parte de las uniones de las rocas que tienen así como piedritas. Esas zonas son zonas que han sido agregadas o que han sido reconstruidas por los arqueólogos y que lo han hecho de esa manera para que se sepa que son reconstrucciones y que no son lo original. Uy, qué horrible está mi cabello hoy. Miren, mis chamos, todas esas construcciones que ven a los lados de la calzada eran templos, porque Teotihuacán era una ciudad muy importante, incluso era el centro de toda la cultura en Mesoamérica en el momento en que ella existió. Y también, como dato curioso, era una sociedad mercantil que comerciaba con la obsidiana, que era un elemento muy importante en la economía de esa época, ya que no se conocía el metal o los hierros, y las herramientas como los cuchillos, las flechas, las armas, eran realizadas todas con la obsidiana. Además, como la obsidiana es como una especie de vidrio, también tiene la curiosidad de que se parte fácil, así que siempre había un comercio continuo para la ciudad y eso hacía que siempre llegara personas de todas partes, que llegaran capitales y que llegara gente invirtiendo en esta ciudad. Miren, mis chamos, este lugar en el que me encuentro es la Plaza de la Luna, donde se encuentra la espectacular pirámide de la Luna, que es esa que está detrás de mí y que creo que es la parte más bonita de aquí. Oigan, el sitio arqueológico tiene varias entradas y es bastante grande, la verdad. Así que tómense su tiempo, no se lleguen tan tarde porque si no van a tener que salir a las 4 y por diversas entradas. Así que lleguen a tiempo y disfruten con calma de este espectacular lugar porque de verdad que hay muchísimo para ver, está muy bonito. Además que estoy súper feliz porque es la primera vez que veo una pirámide. Y no vi una, vi dos y hasta más. La espectacular belleza de este sitio arqueológico solo se puede comparar al tamaño de sus enigmas. Poco es lo que se sabe de esta ciudad, que llena la imaginación de los millones de turistas que la visitan cada año. Los mexicas la llamaron la ciudad de los dioses, o el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Ante su belleza, no hay duda de ello. Es además patrimonio cultural de la humanidad desde 1987. Echamos la última parada del tour es nada menos que en la Basílica de Nuestra Señora de la Guadalupe, que es el segundo templo católico más visitado de todo el mundo y por supuesto el más visitado de acá de México. Ya está bien tarde, es de noche, así que bueno, la visita es bien cortita para ver la imagen nada más. Y hay dos iglesias, una iglesia moderna que es esta que ven detrás de mí y una que casi no se ve por la noche, que está súper torcida y que se está hundiendo por los terrenos en los que está construido. Bueno, mis chamos, ya ando buscando dónde comer porque es tardísimo, ya hice ejercicio y terminé todo lo que iba a hacer, así que vamos a ver qué encuentro para cenar. Bueno, mis chamos, ya llegué al restaurante donde voy a comer, que es el restaurante del Hotel Catedral. Se encuentra muy cerquita del hotel, justo detrás del Zócalo y detrás de la catedral. Y nada, hoy me pedí más tacos. Estoy comiendo tacos prácticamente todos los días, pero la verdad es que cuando tienes la oportunidad de comer tacos en México, no siempre, ¿ok?
Bueno, mis chamos, ya llegaron mis tacos y esto se ve divino. En este caso era la especialidad del chef y aparecía como los recomendados. Y nada, vamos a probarlo, ¿no? Voy a echar un poquito de limón, que así me dijeron que sabe mejor, ¿no? No mucho, ¿no? Y veamos qué tal está esto. Buen provecho. Está muy bueno. Pues esto viene con algo que creo que es un chile, quizás. No lo sé. Vamos a probarlo a ver si tolera un poquito el picante, porque ya la salsita que me trajeron de entrada, que dicen que no pica, pica y bastante, ¿ok? Ay, Dios mío, esto pica horrible. No lo hagas. Oye, eso me va a durar para toda la vida. Pica demasiado. Bueno, mis chavos, ya terminé de comer y la verdad es que la comida está muy buena, pero debo decir que ese chile picaba como el infierno, ¿ok? Y como dijo la guía del tour de hoy de Teotihuacán, en México si te dicen que no pica, pica. Y si te dicen que pica, ni se te ocurra probarlo, porque la verdad es que las cosas cuando pican aquí pican horrible. Bueno, mis chavos, y desde aquí, desde la Plaza de la Luna, quiero despedir este vídeo del espectacular sitio arqueológico de Teotihuacán, que la verdad es que me fascinó. Sé que inició bastante mal el día, pero sin embargo al final fue espectacular y vale muchísimo la pena venir. Déjenme en sus comentarios cuál es su sitio arqueológico favorito y qué tal les ha parecido este lugar, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chavos.